Fortaleza a ella también. Dios te bendiga, hermano. Mientras usted ofrenda, no se olvide este día domingo. Una vez más nos reunimos en este lugar por gracia y misericordia de nuestro Dios a las 6 de la tarde para juntos alabar y reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, no se olvide, 6 de la tarde nos reunimos en este lugar para ya luego estar abriendo una nueva semana. El lunes los jóvenes se reúnen vía WhatsApp para oración. Martes nuevamente este lugar se abre para tener una reunión de oración desde las 7 de la tarde. Es una hora, amados hermanos, si usted no puede llegar a este lugar, recuerde a esa hora elevar un clamor, una oración desde su lugar de trabajo, su lugar de descanso en su hogar. Usted simplemente comienza a clamar y únase en oración. Amén. Miércoles y viernes, 7:30 de la tarde, si es que nuestro Señor no nos ha llamado a su reino. Aleluya, amén. Sí, Señor. Seguimos en este lugar glorificando el nombre del Señor Jesús. Amén. Pero no se olvide, invite a alguien domingo a las 6 de la tarde. Con la ayuda de nuestro Dios estaremos reuniéndonos en esta su casa de oración. Amén. Y yo sé que ha pasado el tiempo, ya les invito a abrir sus Biblias en esta hora. Vamos a estar leyendo el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 11. El segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Verso 11 vamos a estar leyendo con la ayuda de nuestro Dios. Bien. Si lo ha encontrado, vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 11. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Amén. Amén. ¿Lo podemos leer todos juntos en esta hora? Amén. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Amén. En esta hora, amado hermano, hermana, simplemente no se engañe. No se engañe. Somos escogidos por Dios para estar delante de Él, servirle, ser sus ministros y también quemar incienso. Señor Jesús, soberano y eterno Dios, una vez más le damos gracias por cada oración respondida, por cada petición, mi Señor, que usted ciertamente no ha pasado por alto en esta hora. Gracias, mi Señor, por cada cántico que nos ha guiado a su presencia. Gracias porque en esta tarde hemos podido invocar su nombre y pese al cansancio, la enfermedad, podemos, Dios mío, reconocer que usted es santo, que usted es bueno, que usted es maravilloso, Señor.
Hemos orado, hemos cantado, Dios, sí, creemos que usted ha escuchado la voz de nuestra súplica, mas en estos minutos permítanos escuchar su voz, escuchar lo que tiene para mi vida, escuchar el consejo que tiene para mi espíritu y mi alma, Señor. Hay un pueblo, una sierva, un siervo que clama. Oh Dios mío, necesitamos escuchar su voz. Háblenos una vez más por amor de su nombre. Llévese el sueño, la fatiga y el cansancio lejos de nosotros para poder prestar atención a su palabra en estos minutos. Ayúdenos, Señor, por amor de su nombre. Unja nuestras vidas, nuestros oídos, nuestra boca una vez más. Que su Espíritu Santo nos hable para honra y gloria de su nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Glorificado sea el Señor en su palabra también. Señor. Puede sentarse, hermano, hermana, por estos instantes. Porque la verdad, hermanos, hermanas, voy a tomar un tiempo para poder contextualizar en esta hora estas palabras, que si las leyó conmigo, son poderosas en verdad. Como en medio de un pueblo que todavía está bajo reinado de hombres, aún hay una palabra de Dios, una palabra directamente que les recuerda su condición, diciéndoles: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Quizás, amados hermanos, algunos se sienten identificados por este verso, quizás por una parte, por la primera, la segunda parte, quizás por algún fragmento de este versículo, pero después de esta predicación espero en el Señor que usted se identifique en esta hora con este verso que estábamos leyendo. Y es que de eso se trata, amados hermanos. Israel, el pueblo de Dios, el cual, amados hermanos, había sido dividido por contiendas, batallas, guerras civiles. La verdad, su identidad como pueblo de Dios se había diluido. Algunos podrían decir: no es que yo soy del reino del norte, no es que yo soy del reino del sur. Se dividieron entre el reino del norte y el reino del sur. Unas tribus quedaron a un lado y otras pocas quedaron al otro lado. Se identificaban con sus reyes de cierta casa, de cierta dinastía. Y hermanos, algunos hacían la voluntad de Dios y otros simplemente hacían lo que bien le parecía. Cada reinado, amados hermanos, se identifica porque pudieron hacer lo que su padre David hizo: adorar y servir y obedecer la palabra de Dios. Y otros que se apartaron del camino de David su padre. Es decir, se alejaron de la adoración y de la palabra del Señor. Y cada reinado, amados hermanos, por cada rey que hacía lo que su padre David hacía o lo que no hacía, el pueblo más y más se dividía. El pueblo más y más diluía su identidad. Y no tan solo su identidad como pueblo de Dios escogido, sino que también se diluía, amado hermano, hermana, la palabra del Señor y también la adoración. Y también la forma de adorar a Dios. Y también la forma de servirle, de buscarle. Y es que imagínense al pueblo, si ven al rey, si ven a su líder terrenal, sirviendo a ídolos, sirviendo a ilusiones, sirviendo a deidades imaginarias, humanas, terrenales, a figuras de madera, de bronce o de oro. ¿Cuánto más el pueblo, al ver que su rey, su líder terrenal está haciendo eso, iban en pos de lo que bien le parecía, iglesia? Y aunque algunos intentaban guardarse para Dios,
Reinado tras reinado, a veces tenían grandes tiempos en la presencia del Señor y a veces se caía. Y podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 1 en adelante. Hay un reinado en especial que dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Y quizás usted esté confundido. ¿Cómo que David, su padre, si en el primer verso nos está diciendo que Ezequías es hijo de Acaz? Hermanos, hermanas, qué hermoso es saber que cuando usted y yo estamos haciendo la palabra de Dios, estamos obedeciendo a la palabra del Señor, no nos identifican con nuestro Padre terrenal, sino que glorifican a nuestro Padre celestial que está en el cielo. Lo mismo pasa con estos reyes y esta descendencia, este linaje real. Cuando hacen la voluntad de Dios, cuando hacen y obedecen la palabra del Señor, no lo identifican con su Padre terrenal, sino que lo identifican con ese Padre, el cual marcó una generación en obediencia y adoración a Dios. Con el rey David, el cual marcó al pueblo de Dios en obediencia, en adoración y en arrepentimiento. No fue un simple rey solamente, no fue un conquistador solamente, no fue un héroe o un guerrero solamente, no, sino que, amados hermanos, no se olvide que David fue un ser humano conforme al corazón de Dios. Amén, amén. ¿Y de qué sirven los títulos? ¿De qué sirve? Y no es por menospreciar la unción, amados hermanos, pero ¿de qué sirve la unción si Dios no está en el corazón? Sí, Señor. Más, amados hermanos, los títulos y la unción se potencian cuando nuestro corazón es conforme al corazón de Dios. Nuestro corazón tiene la forma de Dios, nuestros pensamientos tienen la forma de Dios, nuestro sentir tiene la forma de Dios. Y es que, amados hermanos, David marcó a su generación con la adoración, marcó a sus generaciones no tan solo con victorias y conquistas, sino que también con obediencia, y no tan solo con obediencia, sino que la obediencia y la adoración se unieron al arrepentimiento, a la transformación. Pues cuando David pecó, no tan solo tuvo que reconocerlo ante el profeta, no tan solo tuvo que reconocerlo ante el pueblo, no tan solo tuvo que reconocerlo ante su propia familia, que también sufrió las consecuencias de su pecado, sino que lo primero que hizo, reconoció ante su Padre Celestial, el Dios eterno, que contra él había pecado. Amén, amén. Y que debía volverse a Él, volver a su gozo, volver a su presencia. Señor. Imagínense que este nuevo rey llamado Ezequías, con 25 años, aleluya, es reconocido por el rey David, es reconocido y comparado con él en el verso 3, diciendo: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Amén. Se saltan su ascendencia, se saltan a los padres, a los abuelos y vuelven a su tatara, a David. Pero, amados hermanos, ¿qué fue lo recto que hizo Ezequías?
¿Qué fue lo que hizo ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre? En el verso 4 nos dice lo que él hizo resumidamente. Estoy leyendo Segunda de Reyes, capítulo 18. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Amén. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Detengámonos un minuto en eso, amados hermanos. ¿Qué es lo recto que hizo ante los ojos del Señor? ¿Qué es lo que hace que los historiadores en los libros de los reyes y de crónicas digan que hizo conforme a lo que hizo su padre David? Él quitó los lugares altos. Sí. Y quebró las imágenes. Y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce. Veamos la primera parte de este verso. Quitó los lugares altos y quebró las imágenes. Hermanos, hermanas, ¿se acuerdan lo que le dije? Que cada reinado, según el rey que se levantaba, hacía lo bueno o lo malo ante los ojos de Dios. Hacía lo que David hizo o a veces hacía lo que David nunca hizo. Amén. Y se iba diluyendo su identidad como pueblo de Dios. Se iba diluyendo su servicio y adoración a Dios. Y los lugares altos, hermanos, hermanas, eran usados para glorificar al Señor. Los lugares altos, hermanos, hermanas, eran lugares especiales donde quizás una familia levantaba un altar familiar, levantaba un altar personal, levantaba un altar, amados hermanos, y allí comenzaba a dar los frutos de su trabajo según correspondía. Comenzaba a dar los sacrificios o los holocaustos que al padre de familia ciertamente le correspondía. Pero ¿qué sucede cuando nuestra identidad como pueblo de Dios, nuestro servicio y adoración se ven contaminados por generaciones, por reinados, por lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Esos lugares altos, amados hermanos, también se comienzan a diluir, también se comienzan a corromper, a contaminar. Y desgraciadamente esos lugares altos no eran para estar a solas con el único y sabio Dios, sino que ahora estaban siendo contaminados para adorar y servir a hacer. Era un ídolo, una deidad pagana. Sí. Desgraciadamente no era ni de los hebreos, ni de ellos, sino que era de los pueblos a su alrededor. Sí. Era de amonitas y moabitas, que tomaron esta figura de acera y era, si no me equivoco, era una figura también de fertilidad. Cayendo en el ocultismo, hermanos. La primera lección que podemos tomar, amado hermano, hermana, cuídate de los lugares altos. Aleluya. Cuida los lugares altos. Señor, amén. Porque por más, amado hermano, que tengamos la mejor intención, por más que tengamos la mejor devoción, por más, amados hermanos, que tengamos la mayor pasión, no es que yo voy a dejar este lugar alto para poder glorificar y exaltar a Dios. Hermano, tengamos cuidado, porque incluso nuestro Señor Jesucristo, estando en el monte transfigurado, resplandeciendo como el sol, mostrándole su gloria a través de sus discípulos. Ellos querían hacer lo mejor, querían quedarse en ese lugar y hacer enramadas para nuestro Señor Jesucristo y sus acompañantes. Pero nuestro Señor tuvo que bajarle los humos. Tuvo que decirles que
que abajo necesitaban aún de ellos. Tuvo que decirles que tenían que descender. ¿Qué estaba sucediendo en las afueras? ¿Qué estaba sucediendo abajo de ese monte? Alguien estaba siendo atormentado por demonios y los discípulos no pudieron expulsar al demonio. Y el padre de familia le dice a nuestro Señor Jesucristo que sus discípulos no pudieron y nuestro Señor les reprende de una manera y el Señor lo expulsa. Amén. Cuidado con los lugares altos, hermanos y hermanas. Moisés también pudo subir a un lugar alto en el cual pudo ver la tierra prometida. Pudo ver cumplida toda la promesa de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Y él aún en el monte alto, viendo la promesa de Dios cumplida, trató de torcer lo dicho por nuestro Dios. Y él quería entrar a la tierra prometida, él quería pisar la tierra prometida. Y nuestro Señor también le reprende, nuestro Dios le dice que basta de ese tema, no más. Porque a él no le pertenecía poder entrar a la tierra prometida. Mas en la misericordia de Dios, Moisés pudo ver a Dios y también ver la gloria de Dios. Pudo contemplar las promesas de Dios cumplidas. Los discípulos en el monte, en el lugar alto, pudieron ver directamente quién era realmente nuestro Señor Jesucristo, hermano, hermana. Aleluya. Los lugares altos, vamos al monte y allí adoremos a nuestro Dios. Es la invitación que algunos salmistas y profetas también le decían al pueblo. Pero qué pena cuando incluso en los lugares altos hay algo. Hay ambición, hay soberbia, hay orgullo, hay vanidad. Es contaminado, hermano, hermana, por las costumbres de este mundo. Es contaminado por las deidades imaginarias de este mundo. Por lo cual, amados hermanos, cuidemos nuestros lugares más altos. Cuidemos los lugares, los montes donde adoramos y glorificamos el nombre del Señor, donde estamos con Él a solas, amados hermanos. Amén. No permitamos que en esos lugares ni acera ni los ídolos de este mundo contaminen ese altar, contaminen ese espacio donde solamente está usted y Dios. Gloria. No se olvide que ciertamente debemos subir y volver. Pues Abraham le pudo decir a sus siervos que le acompañaban que él iría a adorar junto al muchacho. Irían y volverían. Amén. Si Abraham, un hombre de fe, pudo decir esto, no es que nos vamos a quedar en el monte arriba, no. Vamos a ir al monte, vamos a adorar y vamos a volver. Pudo decirlo. ¿Quiénes somos nosotros para querer quedarnos en el monte? ¿Quiénes somos nosotros para poder quedarnos en los lugares altos? Sí, los vamos a contaminar de una u otra manera. Aleluya. Hermano, hagamos lo recto ante los ojos de Dios. Sí, Señor. Amén. Hermanos, hagamos lo que ciertamente hicieron estos hombres de fe, Abraham, Moisés, los discípulos del Señor, que ciertamente subieron y entendieron, tienen también que descender para que ese lugar no se contamine. Y siga siendo un lugar alto donde podamos sentir la presencia. Amén. Jesús. ¿Cuál es tu monte, hermano? ¿Cuál es tu lugar alto? ¿Con qué se ha contaminado en esta hora? Aleluya. ¿Quieres en esta hora limpiar ese lugar? Señor, amén. ¿Quieres en esta hora poder que vuelva a ser el espacio que solamente usted y Dios Amén, tienen Señor. para poder estar conectados, escuchando su voz? Aleluya. Sí, Señor. Hagámoslo recto ante la presencia Amén. de Dios, ante los ojos Sí, del Señor. Señor. Y todos los lugares altos. Y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera.
Y amados hermanos, ciertamente esto es uno de los mandamientos que nuestro Señor le dio a su pueblo escogido, lo cual ciertamente les dice que no se hagan imágenes. ¿Verdad? Señor. Para venerarlas, adorarlas, Sí. para poderles rendirles honor o reconocimiento. Y muchos amados hermanos en esta época de tecnología me dicen, es que las fotos, es que las selfies. Hermano, hermana, quizás usted va a tener una foto para el recuerdo, pero lo que nuestro Dios le está diciendo a su pueblo es que no se hagan imágenes para rendirles adoración, culto, alabanza. Amén. Sí, Señor. Quizás usted se ve muy bien en esa foto. Quizás usted se ve muy bien en esa selfie, pero déjela para el recuerdo. No se afanen en esa foto, no se afanen en esa imagen, porque el tiempo va a pasar. Y ciertamente las imágenes, de una u otra manera, también van a desaparecer. Y cuanto más, amados hermanos, estas imágenes, esos lugares altos, estas figuras, esculturas de acera, una forma de mujer y forma también de animal. Estas figuras que se van haciendo, quizás algunos le llamaban arte, otros quizás le llamen cultura, pero sea como le llame el mundo, reconozcamos en esta hora, amados hermanos, debemos cuidar nuestros lugares altos y también quebrar, y también, amados hermanos, quitar toda imagen que nos hemos hecho respecto a ídolos, deidades de este mundo que se han centrado nuestro enfoque, nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestra adoración. Hoy tienen que caer esos ídolos. Esas imágenes tienen que ser quebradas. Incluso pueblo de Dios, esa imagen que nos hemos hecho respecto a Dios, esas autoimágenes que nos hemos hecho respecto a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, también tienen que ser quebradas, también tienen que ser quitadas. Porque no vaya a ser que nuestro Señor se va a manifestar y no era como la imagen que te hiciste, y no era como la otra imagen que tú pensaste, y no era como la imagen que tú pensabas o creías, sino que era mucho más glorioso o mucho más simple. Aleluya. Gracias, Jesús. Por eso es necesario, amados hermanos, que hoy cuidemos los lugares altos, donde solamente adoremos a Dios. Y las imágenes falsas de deidades imaginarias que nos hemos creado, tengamos cuidado. Eso es hacerlo recto ante los ojos de Dios. Y cortó los símbolos de acera. No tan solo lugares altos contaminados, no tan solo las imágenes, sino que también símbolos. Y aquí vamos a entrar en detalle. Símbolos, amados hermanos. Quizás muchos de nosotros hemos utilizado esa palabra de distinta forma. No es algo simbólico. No es que vamos a hacer esto, es algo significativo, algo simbólico. Algo que representa quizás un pequeño reconocimiento, algo simbólico. No es un engañito nada más. Un engañito para que no se vaya tal y como ha llegado y eso. También, amados hermanos, utilizaban esos símbolos, pequeños detalles, engañitos, que evocaban a estas imágenes, que evocaban a estos lugares altos, a adorarle, a hacer devociones. Eran pequeños símbolos. Quizás era una pulsera, quizás era un collar, pero hermano, hermana, no era un collar o una pulsera o símbolos o cosas o joyería o incluso ropa, sino que evocaba y simbolizaban a acera, a los ídolos, a deidades. Quizás tenían el rostro, quizás tenían un símbolo, una imagen de algún animal en específico que evocaba a acera.
Ahora no vaya a decir, por eso el hermano, la hermana usa esto, por eso el hermano, la hermana está usando esto, otro. No busquemos más símbolos de los que ya tenemos, sino que busquemos esos pequeños símbolos en nuestra vida que están evocando y significan algo para las deidades imaginarias de este mundo. Esos pequeños símbolos en nuestra vida, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hacer las cosas, en nuestra forma de pensar, de vestir, esos pequeños símbolos que quizás usted dice son prácticos, quizás usted dice no es que simplemente son para el día a día, pero simbolizan algo, amados hermanos. Estamos llenos de símbolos a nuestro alrededor, en los medios, a las frecuencias, las canciones están llenas de símbolos. Sí. Las imágenes están llenas de símbolos, los letreros, la publicidad está llena de símbolos, pequeños detalles, que quizás conscientemente no los entendemos, quizás conscientemente no respondemos a ellos, pero en el inconsciente, hermanos, hay una respuesta. Sí. Por lo cual, amados hermanos, el crucifijo será símbolo real del cristianismo o será un símbolo simplemente de deidades o ídolos imaginarios. Es la controversia que hubo entre Lutero y ciertamente otro protestante, que no, Lutero estaba a favor de los crucifijos y su contraparte, que también era protestante, no estaba a favor, evocando al mandamiento dado a Moisés y al pueblo de Dios: no te harás imágenes para adorarlas, para glorificarlas, exaltarlas. Y los pequeños símbolos, amados hermanos, de nuestra vida, la verdad es que cuando nos damos cuenta y el Espíritu Santo abre nuestros ojos, nos damos cuenta de que hay símbolos que nos apartan de Dios. Hay pequeñas cosas que nos están separando de la presencia de Dios y de su servicio y de su palabra. Y cuando el Espíritu de Dios no tan solo nos abre los ojos, sino que también nos da la fuerza, comenzamos a quitarlo de nuestra vida. Así es, Señor. Comenzamos a quitarlos de las páginas, comenzamos a quitarlos de nuestra ropa, comenzamos a quitarlo de nuestros quehaceres diarios, hermanos, hermanas. Cuidado con los símbolos. Le hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neostán. ¿Se dan cuenta cómo la identidad, la adoración se puede diluir reino tras reino, líder tras líder, década tras década? Un símbolo de esperanza. La verdad es que, ¿en qué estaba pensando nuestro Dios cuando le dijo a Moisés? Ya le había dado las leyes, los 10 principales mandamientos, y también le había hecho transcribir 613 preceptos respecto a servir y adorar a Dios, respecto a cómo tenían que tratarse entre ellos y cómo debían tratar a los extranjeros, cómo debían manejar y ministrar la adoración en el tabernáculo, en el templo, cuando estén sirviéndole a Él. Y de repente nuestro Señor le dice a Moisés, cuando Él intercedió por el pueblo, cuando estaban muriendo por serpientes venenosas, por la mordedura de una serpiente, de serpientes venenosas en el desierto, Moisés intercede. La respuesta de Dios es: haz una serpiente ardiente, levanta una serpiente ardiente en medio del campamento, y cuando ellos la vean, el veneno quedará sin efecto. ¿En qué estaba pensando Moisés cuando la hizo? Y quizás Josué
Le decía, ¿cómo van a levantar una serpiente de bronce? El pueblo lo va a tomar como una burla si las serpientes son las que nos están mordiendo, nos están matando. ¿Cómo una serpiente de bronce, una imagen para colmo es algo pagano, parece algo pagano? Irónico, ¿no le parece? Pero nuestro Señor, ciertamente Él controla el tiempo y también maneja e inclina el corazón de los líderes, de los reyes, en la palma de su mano, como los repartimientos de la sal. Hizo que Moisés le obedeciera y al levantar esta serpiente en medio del campamento, al ser de bronce, amados hermanos, tenía un pequeño o gran resplandor fulgor, naranjo, donde todos los que eran mordidos por las serpientes venenosas en el desierto, al verla, quedaban libres. Sí. Solo tenían que verla. Y ellos tenían que estar dispuestos porque no sabían si al caminar por algún camino principal en medio del campamento, o quizás al entrar a su tienda y levantar algo, habría de aparecer una serpiente. Ellos tenían que tener en cuenta en qué lado, en qué dirección estaba la serpiente de bronce para poder mirarla antes que el veneno los matase. Sí, amén. Oh, gloria. Qué símbolo de esperanza. Qué símbolo, amados hermanos, para que el pueblo de Dios se volviera a Dios. Y lo entendieron en ese instante. Tenían que mirarle a Él solamente. Tenían que dejar de mirar lo que estaba a su alrededor, lo que faltaba, lo que podría faltar, lo que quizás sería mejor. Dejar de hablar de forma despectiva, menospreciando uno y a otro, hablando en contra de Dios y en contra de Moisés, la murmuración. Y ver a Dios, fijar su mirada en Él, era un símbolo de fe, de esperanza y de salvación, el cual fue incluso utilizado por nuestro Señor Jesucristo, hablándole a Nicodemo y haciéndole entender que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, como Moisés levantó la serpiente en medio del desierto. Si era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado. Amén. Pero ¿qué sucede en este reinado? ¿Qué sucede en este tiempo? Ese símbolo de esperanza, de fe, de salvación, que sería usado cientos de años después por nuestro Señor Jesucristo, ahora ya no es un símbolo de fe, de salvación, de esperanza, sino que es un símbolo de idolatría. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Tengamos cuidado, amados hermanos. Porque cuando Satanás, el diablo, los demonios, encuentran un espacio en nuestra vida, un espacio que al principio fue usado para servir y adorar a Dios, o cuando ellos simplemente necesitan unos centímetros de ese espacio para poder corromperlo de tal manera que pensando que estamos haciendo las cosas perfectas, no estamos haciéndolo bien. Y nuestro Señor Jesucristo lo dijo respecto a algunos que estaban ciertamente endemoniados por un solo demonio. Y se ordenan su vida cuando son liberados por un solo demonio. Pero al pasar el tiempo y al pasar distintas cosas, este demonio vuelve y encuentra que todo está limpio, ordenado, y llama 7 demonios peores para hacer desorden. Cuidado, hermano. Quizás es una sola cosa, quizás es un solo símbolo, quizás es solo una imagen, y eso podría estropearlo todo, pues con razón dice el proverbista que una mosca puede estropear todo el frasco de perfume. Tengamos cuidado, hermanos, y hagamos lo recto ante los ojos de nuestro Dios.
Pues este símbolo de esperanza ahora es un símbolo de idolatría. Se enfocaron en la serpiente, se enfocaron en su figura, se enfocaron en su forma y hacia ella dirigieron la adoración, la alabanza. No era la serpiente, sino al Dios que le dijo a Moisés: levanta esa serpiente para que el pueblo sea salvado, no por la serpiente de bronce, sino por mí. No perdamos el enfoque, hermano, aunque hayan pasado los reinados, los liderazgos, aunque hayan pasado los días, hermano, hermana, sigamos haciendo lo recto ante la presencia del Señor. Y Ezequías no hizo la excepción. Él quería que se volviesen al Señor, se volviesen a Dios. ¿Y por qué no primero limpió el templo? ¿Por qué no primero limpió el sacerdocio? No, estos lugares altos los tenían quizás en los campos, los tenían, amados hermanos, muy cerca de los hogares de estos israelitas. Y estas imágenes de hacer estos símbolos, cualquiera los podía tener. Primero partamos por nosotros. Partamos por nuestra casa, nuestro templo. Por nuestra vida, amados hermanos. Y quizá usted dice: pero yo no soy rey, pero yo no tengo un liderazgo. Sí, amado hermano, hermana, cada uno de nosotros tenemos ciertamente parte en nuestro reinado y liderazgo en nuestra adoración y servicio a Dios. Cada uno de nosotros ha sido llamado. Cada uno de nosotros ciertamente tiene que corresponder al llamado, actuando como escogidos de Dios. Según lo que nos dice Pedro, no le dice solamente al obispo, no le dice tan solo a los apóstoles vivos, sino que la carta es dirigida a toda la iglesia en general. Le dice: vosotros sois real sacerdocio. No es solo un sacerdote más, no es tan solo un levita más, un adorador más, no. Real sacerdocio. Sacerdocio que viene de la realeza, sacerdocio que viene de un linaje, de una ascendencia de reyes. Son nación santa. No cualquier nación, no cualquier pueblo. Un pueblo único porque tienen a un Dios único. Pueblo escogido por Dios. ¿Para que el pastor solamente? ¿Para que el evangelista solamente? ¿Para que el diácono solamente? ¿Para que las hermanas Dorcas? ¿O solo los coristas? ¿Para que anunciéis? Cada uno de nosotros anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada uno de nosotros somos sacerdotes reales. Cada uno de nosotros somos ciudadanos santos, pertenecientes a una nación santa. Cada uno de nosotros, real sacerdocio, nación santa, somos pueblos, somos habitantes escogidos por Dios. Por lo cual no le dejemos a un rey, no le dejemos a un líder, no le dejemos a alguien más la tarea que nos corresponde a nosotros. Ezequías se enfocó en la adoración personal, en el servicio y adoración personal de cada uno. Las imágenes pueden estar en cualquier lugar, los símbolos pueden estar en cualquier lugar, los lugares altos, cualquiera puede determinar un lugar alto para poder adorar al único y sabio Dios, o adorar a ídolos, imágenes paganas. Por lo cual estos espacios son primordiales, amados hermanos, para devolver todo lo que algún día fue. Y sigue diciendo: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él,
y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Y dio también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hacemos lo recto ante los ojos de Dios, cuando nosotros, hermanos, hermanas, cuidamos los lugares altos y los que han sido contaminados los derribamos y ciertamente nuevamente los limpiamos según la gracia y la misericordia de nuestro Dios, quitamos las imágenes, las quebramos, los símbolos. Si nosotros servimos y adoramos a Dios en secreto, Él nos recompensará en público. Amén. Él nos recompensará en público. Nos dará la victoria en contra de nuestros enemigos. Nos dará fortaleza para enfrentarnos a nuestros enemigos. Nos dará ciertamente prosperidad, como dice el Salmo 1. Que aquel que hace la voluntad del Señor y medita en su ley y se deleita en ella y permanece en ella, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Amén. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que emprende prosperará. Amén. No es prosperidad, amados hermanos, solamente económica, eso es añadidura. Sino que esta prosperidad va mucho más allá de lo físico y lo terrenal. Esta prosperidad va, es que estoy haciendo lo recto ante los ojos de Dios. Es que no quiero imágenes ni símbolos en mi vida que evoquen o adoren a otro ídolo, a otra deidad, que no sea el único y sabio Dios. No caigamos en las buenas intenciones, amados hermanos, sino que hoy, hermanos, hermanas, tengamos el discernimiento necesario para entender que nuestro Dios, aún Él, examina las intenciones de nuestro corazón. Ezequías ciertamente hizo lo recto, hizo lo que era bueno ante la presencia del Señor, puso a Dios como su esperanza. ¿Para qué quiero una serpiente de bronce que en su inicio era algo bueno? Pero ¿para qué quiero imágenes y símbolos de ídolos e ilusiones que no salvan, no oyen, no escuchan? Si Dios es mi esperanza, Jesús es mi esperanza. A Él seguirle, a Él servirle y a Él adorarle. Y es que no se queda, amado hermano, hermana, Ezequías no se queda tan solo con la familia y el hogar y lo personal, sino que también comienza a restablecer el culto en el templo. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. ¿Qué nos quiere decir esto? Que incluso el templo, el lugar destinado para adoración continua al único y sabio Dios, estaba quebrado. Sea por desuso, sea porque lo usaban, lo cerraban y lo volvían a usar y lo maltrataban, no lo usaban como correspondía según el reinado, según el tiempo, según el rey o el líder que estaba. Pero nos dicen que incluso las puertas estaban rotas. Y las tuvieron que reparar. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque vuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso
y sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo iban a adorar en el templo? ¿Cómo iban a servir en el templo? ¿Cómo si aún en sus hogares, los lugares altos, las imágenes, no estaban para adorar a Dios, sino que para adorar a ídolos como Acera, o póngale el nombre en esta hora que usted quiera? ¿Cómo iban a adorar aquí en el templo si no estaban adorando en el hogar? La lección que podemos tomar de esto es, hermano, hermana, si usted adora en casa, adore aquí también. Amén. Si usted no adora en casa, aproveche el tiempo que tiene en este lugar para adorar y lleve un poco de esta adoración a su casa hasta que ya sea ciertamente parte de su día a día la adoración en el hogar. Imagínense si adora en el hogar, ¿cómo será la adoración en el templo, en la casa de oración? Si restauramos la adoración en casa, ¿cómo será la restauración en la casa de oración? Si restauramos la adoración personal, íntima con Dios, ¿cómo será la adoración cuando estamos juntos reunidos? ¡Oh, cuando está la iglesia congregada en este lugar! Gloria, gloria. Muchas veces la adoración que hay en público es reflejo de lo que hay en la adoración personal, a solas con Dios. Desgraciadamente caemos en las apariencias, como decía nuestro hermano Luis Valle el miércoles. Muchas veces hay mucha adoración pública, pero hay poca adoración a solas personal. Y viceversa, hay poca adoración pública y hay mucha adoración a solas personal. Pero ¿qué es necesario, amado hermano? Es hacer lo uno y lo otro. Ezequías perfectamente podría haberle dicho al pueblo, es suficiente con que limpien y saquen los lugares contaminados, las imágenes, los símbolos, es suficiente con eso. Pero no, llamó a los levitas y sacerdotes, reparen las puertas del templo. Aleluya, gloria. Santifíquense, apártense. Oh, Rey del cielo, gracias. Porque aunque han pasado las generaciones, nuestros padres quizás no lo hicieron bien, los reyes pasados no lo hicieron bien, pero ustedes reparen las puertas, reparen el templo, quiten la inmundicia. Oh, ya. Santifíquense. ¿Qué significa santificarse, amados hermanos? Creo que mencioné esto hace días atrás, el domingo, que este mundo llama a las cosas buenas, les dice malas, y a las malas les llama buenas. ¿Qué sucede en la iglesia? Muchas veces le tenemos más temor a la santidad que a la inmundicia. Muchas veces le tenemos más miedo a la santidad y a las cosas comunes y corrientes. Y hoy, hermanos, hermanas, santidad para nosotros significa apartarse de la maldad, apartarse de la inmundicia, apartarse de la contaminación de este mundo, la contaminación espiritual, la contaminación, amados hermanos, de principados, huestes espirituales de maldad, apartarse de la maldad, apartarse de lo que el mundo está dictaminando, de las modas, apartarse, amados hermanos, de esas filosofías, de esas mentiras, apartarse de lo que, la mayoría está aceptando. Incluso dentro de las congregaciones. Santidad a Jehová significa apartarse del mundo, de su maldad, de su injusticia,
Apartarse, amado hermano, hermana, de su impiedad, de sus malos deseos, de sus pasiones desordenadas, apartarse de eso y servir y adorar a Dios. Nos apartamos de la maldad, servimos y adoramos a Dios, el resultado va a ser una vida apartada, una vida santificada, una vida única para Dios. No se sorprenda cuando un santo se enoja. No se sorprenda cuando un santo se entristece. No se sorprenda cuando alguien que se está santificando se encuentra cabizbajo o muy alegre. No se sorprenda, hermano, hermana, cuando alguien que se está santificando se enferma, se debilita. Cuando alguien que se está santificando se aira. Cuando alguien que se está santificando muchas veces no tiene la respuesta que queríamos. Porque incluso los santificados, aún, amados hermanos, no siendo perfectos, están apartándose del mal, haciendo la voluntad de Dios y adorándole. Un santo se puede enojar, sí, amén. Pero el enojo no se puede poner en el sol cuando éste se vaya. No puede estar enojado todo el día. Un santo se puede entristecer, sí, pero no puede estar triste todo el día, toda la semana. Un santo se puede enfermar, sí, se puede enfermar, pero sigue confiando en el Señor. Amén. Sigue creyendo en Dios, sigue creyendo en su palabra, sigue esperando en su voluntad. Un santo hermano, hermana, muchas veces no puede dar la respuesta que más nos guste, pero sí tiene la respuesta perfecta, Jesucristo. Amén. Un santo puede estar a solas y también puede estar con muchedumbres, con multitudes, hermanos, hermanas. Y es que la mayor expresión de santidad es el Rey de los Santos, nuestro Señor Jesucristo, el cual ciertamente nos muestra el ejemplo de una vida de santidad. Y a pesar de que estaba entre publicanos, a pesar de que estaba entre gentiles, a pesar de que estaba con judíos, hebreos, a pesar de que estaba con diferentes personas de Samaria, de Judea, con romanos, él ciertamente se mantenía, apartado del mal. Seguía sirviendo y adorando según lo que estaba destinado y ciertamente estaba profetizado a hacer. Nos muestra una vida de piedad, de justicia y amor, la cual nosotros debemos ciertamente imitar. Santificados, reparar las puertas, para que no tan solo nuestro hogar, nuestra vida personal esté en adoración, restaurada a Dios, sino que también donde nos reunimos constantemente a adorar y alabar a Dios. Hermanos, hermanas, quizás usted diga, pero esto se lo está diciendo a los sacerdotes, a los levitas. Vuelvo a decir, nosotros, usted y yo somos un real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usted y yo hemos sido llamados. A mí Dios me ha llamado por mi nombre, a usted lo ha llamado por su nombre. Usted ha sido llamado de una manera y yo de otra, pero todos somos real sacerdocio. Amén. Si Dios lo ha llamado y ha escogido, lo ha llamado y escogido para que ciertamente adoremos y sirvamos a Él. Amén. Y esta expresión ahí viene, amados hermanos. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. ¿Cuándo vino el ardor de su ira? Cuando los lugares altos fueron ciertamente contaminados, las imágenes y símbolos ya no evocaban nada bueno, sino que simplemente se rendían ante la idolatría, se rendían ante las deidades de su imaginación. Cuando vino el ardor de su ira, cuando incluso el templo había sido descuidado.
hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros. Te ha escogido a ti. A ti, hermano, a ti, hermana. Dios te escogió a ti. Y estás escuchando en este lugar. Ha tenido un llamado de una u otra manera y te está diciendo, te escogí a ti, te seleccioné. Entre todos te escogí a ti. Entre multitudes te escogí a ti. Pero no te escogí solamente para que te sientas único. No te escogí solamente para que te sientas especial. No te escogí solamente para que tu orgullo, tu vanidad o tu soberbia crezca, sino te escogí para que estés delante de mí, dice el Señor. Si estamos delante de Él, eso quiere decir que estamos apartados del mal. Si estamos delante del Señor, eso quiere decir que no estamos al lado de demonios, que no estamos al lado del mundo, no estamos en el mundo. Oh, hermanos, hermanas, de esa forma de contaminación me refiero. No estamos haciendo lo que ellos hacen. No estamos diciendo lo que ellos dicen. Sino que para estar delante de Dios, como lo hizo Abraham, y nuevamente les recuerdo, el Señor le dice a Abraham, ve delante de mí y sé perfecto. Pero un hombre o una mujer de fe sabe que aunque vayamos delante de Dios, por fe Dios va al frente, ella está en la meta. Si estamos delante de Dios es porque ciertamente estamos haciendo algo bien, estamos haciendo lo recto ante los ojos de Dios, estamos santificándonos día tras día. Si estamos delante de Él es porque ciertamente nos hemos apartado del mal y le estamos sirviendo y adorando. ¿Nos escogió para qué? Para estar delante de Él, santificándonos, limpiándonos, reparando puertas, lugares altos, quitando las imágenes, día tras día, hermano. Esto no es cosa de hoy solamente, sino que día tras día. Y no tan solo estar delante de Él, sino que le sirváis. Y seáis sus ministros. El apóstol Pablo nos dice que en una casa hay muchos instrumentos, muchas herramientas. Algunas para honra y otras para usos no tan honrosos. Pero ¿qué sucede con las herramientas, los instrumentos que se limpian? Los instrumentos que ciertamente se limpian, se apartan, esos son usados para usos honrosos. Yo no sé usted, pero yo quiero ser instrumento del amor de Dios. ¿Quiere ser un instrumento usado por el amor de Dios? Debemos limpiarnos. Debemos apartarnos del mal, debemos santificarnos día tras día tras día hasta que Él venga para poder servirle. Necesitamos ser útiles en las manos de Dios. Y hermanos, hermanas, quizás usted dice, ya mis fuerzas no son las mismas, mi mente no es la misma, mis capacidades no son las mismas, Dios aún puede usarte. Dios aún puede hacer que le sirvas en esta hora. Porque no depende de nuestra edad, de nuestra fuerza, no depende de nuestra capacidad. Él nos está diciendo que nos apartemos, nos santifiquemos, que estemos delante de Él. Si haces esto, yo te voy a usar. Le vamos a poder servir incluso cuando no tenemos fuerzas, cuando no tenemos la capacidad que creemos necesitamos tener. Si nos santificamos, si reparamos las puertas, si quitamos la inmundicia, ciertamente vamos a servir a Dios. Y seáis sus ministros. Y le queméis incienso. Quemar incienso es símbolo de una y otra vez de la oración.
Servirle a Dios no es tan solo, amado hermano, estar aquí en este púlpito frente a ustedes predicando, estar detrás de un instrumento. No es tan solo eso, amados hermanos. Servir a Dios va mucho más allá de lo visible. Queméis incienso. Libro de Apocalipsis, me encanta este ejemplo y lo voy a repetir las veces que sea necesaria. Juan ve incienso ardiendo ante el trono de nuestro Dios. Y el ángel le responde: estas son las oraciones de todos los santos. De los comunes, de los que no se limpiaron, no, de todos los santos. Están ardiendo como incienso ante la presencia del Señor. Quemar incienso no es prender una varita con aroma. Es un símbolo de la oración. Es un símbolo del clamor. Nuestro Señor le enseñó a sus discípulos y a la multitud que estaba a su alrededor a orar, amados hermanos. Primero les enseñó las bienaventuranzas, les enseñó a hacer luz y sal, les enseñó lo que vendría y posteriormente les enseñó a orar. A orar, amado hermano. Muchas cosas dependen de ese clamor, de esa oración, de esa comunicación con el Dios Todopoderoso. Nuestra vida depende de nuestro Dios, por lo cual debemos orar. Amén. Nuestro quehacer depende de Dios, por eso tenemos que orar. Amén. Nuestro quehacer en el hogar y también en la iglesia depende de Dios, por eso tenemos que orar. Amén. Nuestra vida depende de Dios, tenemos que orar, hablar con Él, el autor y consumador de la fe, el autor de la vida. Nuestro Dios depende de ello, y Ezequiel lo entendió. No tan solo fue la oración personal, sino que también en el templo. La lección para nosotros de esta historia, que hoy tengamos el espíritu de Ezequías también. Restauremos, amado hermano, hermana, la adoración y servicio a Dios en nuestros hogares, quebrando imágenes, quebrando símbolos. Aunque pensemos que en su inicio estaban bien porque eran para Dios, pero hermano, tengamos cuidado, incluso de nosotros mismos. Tengamos cuidado. Ese espíritu de Ezequías esté con nosotros en esta hora para poder limpiar la casa, en lo personal, nuestro corazón y mente, limpiar y quitar, quebrar imágenes, símbolos, ese lugar alto que ya está contaminado, quítalo. ¡Aleluya! Y volvámonos a Dios. Y a limpiar eso, volvamos al templo, reparemos puertas, quitemos la inmundicia. Necesitamos más de ese espíritu de Ezequías. Necesitamos más de esa valentía para poder restaurar la adoración a nuestro Dios. Somos los reyes, hermanos, hermanas. Somos el real sacerdocio que puede restaurar la adoración en este tiempo, en nuestra vida. Y en la iglesia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es el desafío en esta hora de Ezequías para cada uno de nosotros. Para que estas palabras no sean tan solo de levitas o de sacerdotes de la antigüedad, sino que, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros. Y le queméis incienso. Póngase de pie en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál lugar hay que limpiar? En esta hora tengamos ese mismo espíritu que tuvo Ezequías. La valentía necesaria para hacerlo. Y déjenme decirle, hay recompensa de servir a Dios, de santificarnos, de limpiarnos. No tan solo hay prosperidad y victoria, hay salvación y vida eterna. Oremos al Señor. Padre. Señor Jesús,